Voy a hablar someramente sobre un aspecto del procesamiento lector. Justamente la primera etapa, la etapa de la identificación de la palabra. Digo la identificación de la palabra o la identificación de las letras. Sabemos que en una primera etapa se planteó que se reconocía más fácilmente la palabra y se reconocía globalmente la palabra. Este fue un primer enfoque, ¿no es cierto?, que luego fue reemplazado por otro enfoque que tuvo más base en las neurociencias y en el cual se sostiene hasta el día de hoy que primero se reconocen las letras antes que las palabras. Incluso las letras son las que conforman la palabra, pero primero el cerebro reconoce las letras. A partir de ahí, de partir de esta base de que se reconocen primero las letras, primeramente surgió un enfoque planteado por Cook que decía que sí, se reconocen las letras de manera secuencial de izquierda a derecha. Sin embargo, luego surgió un enfoque de Massaro y McClellan que plantearon que en realidad lo que se llama el procesamiento distribuido en paralelo, que ustedes habrán escuchado hablar mucho, porque en realidad es el que más figura en los libros de procesamiento lector, es el que siempre aparece el mismo esquema. Este esquema que es en cierta forma piramidal y que plantea el reconocimiento de rasgos, el reconocimiento de fonemas y por último el reconocimiento de palabras, pero es un sistema que funciona en paralelo, también va a tener información sintáctica y semántica, por lo tanto a veces se puede llegar con una partecita de la palabra, llegar a reconocer la totalidad, sobre todo si está en un contexto. Este procesamiento planteado así en paralelo y como dijimos bien interactivo, se comenzó a cuestionar últimamente. Habrán visto seguramente en el libro del cerebro lector que, bueno, parte siempre desde donde fueron las primeras investigaciones que tuvieron que ver con investigaciones en simios, macacos, que tienen un sistema de procesamiento visual bastante parecido al nuestro. Sabemos que él plantea la cuestión del reciclaje neuronal, cómo algunas zonas, funciones, áreas estaban destinadas para determinada actividad y, bueno, a lo largo de la evolución pasaron a ocuparse, porque estaban realmente bien preparadas para eso, de otras funciones, y esto produjo también modificaciones en las mismas estructuras. Esto referido a lo que sería el procesamiento lector en esta primera etapa, sabemos que partimos, en el reconocimiento de letras, partimos de la identificación y del reconocimiento en los mismos monos de los objetos, o sea, el reconocimiento de los visual de los objetos, que va siendo desde una etapa muy inicial, de las primeras neuronas que ya de por sí tienen una topografía que permiten reconocer partecitas de estos objetos, hasta llegar a una complejidad mayor que tiene que ver con, independientemente ya se produce lo que se llama la invariancia, independientemente del lugar, del tamaño, ¿no es cierto?, de la luminosidad, cómo se reconocen perceptivamente. Este sistema parece que es muy similar al del humano, es similar al del humano, y es allí donde ustedes saben zonas temporales inferiores, la llamada caja de las letras, donde se va a establecer una función sobreimpuesta y se van a poder reconocer lo que son las letras. Y parece ser que, bueno, en las primeras neuronas el sistema es bastante simple y, por ejemplo, reconoce verticales, horizontales. Esto nos permitiría, por ejemplo, reconocer la T, reconocer la X, bueno, en fin. Y así vamos subiendo las neuronas B2, B4, en fin, B8, vamos llegando a un sistema mucho más complejo que va a tener una territorialidad mayor en la retina, va a ser más especializado y va a llegar a lo que se llamaría la invariancia. ¿Qué es lo interesante de esto que no está contemplado en los modelos, modelo anterior, por ejemplo, como les mencioné, de McClellan con Rummel Hart en la segunda etapa, que tiene que ver con que existe en este proceso que se va dando cada vez de mayor complejidad, tenemos reconocimiento de formas mínimas, luego estas distintas instancias neuronales que son en forma de pirámide jerárquica que tienden hacia la abstracción, nos va a llevar a específicamente al reconocimiento concreto de las letras. Pero luego, algo muy interesante, ustedes saben que primeramente, bueno, puede ser que no se reconozcan tan fácilmente sutilezas, pero luego se abstrae, ¿no?, como una gran codificación la letra como representativa, y ahí es donde ya los aspectos perceptivos más externos no tienen importancia. Pero ¿qué ocurre? Una vez que se da esta identificación de la letra, viene y esta es la novedad, viene lo que se habla que son estos bigramas abiertos
abiertos. ¿Qué son bigramas abiertos? Bueno, justamente, lo voy a decir de manera muy simple, es que justamente el sistema visual puede permitir reconocer dos letras. O sea, no de a una como se planteaba en el sistema anterior que les comenté de PDP, procesamiento distribuido en paralelo, sino que ya puede plantear el reconocimiento de dos letras. Esas dos letras, por ejemplo, plantea el ejemplo de la E y la N, no tienen por qué estar contiguas, pueden estar incluso hasta distanciadas entre uno y otro espacio o letra intermedia. Sí, o sea, próximas, no muy alejadas, y a su vez tienen que respetar la secuencia. Entonces ese patrón va a permitir, por eso uno se sorprende de la rapidez con que se identifican las palabras, porque justamente ese patrón que permite cierta variabilidad con respecto a la posición, si bien tiene que estar respetada el que viene antes y el que viene después, va a permitir, y no le importan las letras que están en el medio, va a facilitar luego el reconocimiento de ese par, y eso va a hacer que va a ir en beneficio del reconocimiento de la palabra. Esto es algo que el cerebro va detectando bigramas, por eso se llama abierto, porque justamente deja estos espacios, pero lo que no puede ser es muy desordenadas las letras, porque si están muy desordenadas ya se vio que no se da este efecto priming de reconocimiento. Por otro lado, es importante considerar que estas letras así desordenadas pero que se son identificadas van a permitir y no van a encontrar esa coherencia de esos juegos que aparecen en internet tan comunes, donde las letras están cambiadas, si está igual la primera y la última, pero ¿qué pasa? Hay una gran relación, una gran similitud con las palabras reales, y ustedes bien saben que incluso se hicieron investigaciones que se vieron que las palabras desordenadas, con las letras desordenadas, en gran medida permite de todos modos reconocer la palabra. Entonces este factor es importante, el de los bigramas, y ahí es donde aportan. Por otro lado, seguimos subiendo en las instancias, y después de los bigramas van a tener reconocimientos de las palabras, de los morfemas, también de los morfemas, y bueno, por último, de las palabras. Por lo tanto, creo que es interesante ver lo que se van planteando desde distintos modelos de procesamiento del input visual.